O yo quería un... Ya. ¿Me tengo que poner ese micrófono, no? Sí, 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 sí. Tienes que ponerte el micrófono. Em, Para necesito no sé. pero en el mismo o se te cae. Déjame agarrarlo bien. ¿Eh? No, ¿No funciona? no. A ver, tampoco tiene láser. A ver. Pues. mm, entonces, No creo que no tiene batería. Yipi. entonces, el, al- Mentira, ajá. mm, No sé si se escucha bien, muy fuerte, muy débil. no sé si igual trata de que como hacia arriba Mm, como la punta ¿ahí? Ok, vamos a comenzar una nueva sesión del seminario de alumnos de Magíster. Eh, Bienvenidos todos. En esta oportunidad vamos a tener dos exposiciones. La primera nos va a hablar Milan Cabezas sobre entropía positiva uniforme y medidas de máxima entropía en subshifts. Adelante. Muchas gracias, gracias por venir. Bueno, en esta presentación voy a mostrarles lo que he estado estudiando este primer semestre de Magíster, junto a mi profesor guía Alejandro Mas y mi profesor co-guía Sebastián Donoso. Em, la presentación me quedó un poco más larga de lo que me hubiera gustado, pero lo que quiero en general comentarles es sobre la noción de entropía, la noción de entropía positiva uniforme, y cómo estos son buenos acercamientos para estudiar sistemas dinámicos desde un punto de vista más caótico. Entonces, para aquellos que no estén tan familiarizados con sistemas dinámicos, eh, un pequeño recuerdo de que uno siempre está trabajando con dos realidades o dos mundos. El primero el topológico, y uno define un sistema dinámico topológico como esta tupla XT, donde X va a ser un espacio métrico compacto, T una transformación continua de X a X, biyectiva, y uno puede aflojar alguna de estas requerimientos, pero este es como el setting estándar topológico, y el otro mundo es medible. Aparte, uno cambia espacio métrico compacto por espacio de probabilidad, T medible biyectiva, y le vamos a pedir una cosita extra al T, que es que preserve medida, que todo medible al momento de calcularle su imagen sigue midiendo lo mismo. Haciendo la analogía o comentando un poco como respecto a los orígenes del sistema dinámico teoría ergódica, están, es como una extensión de lo que era física estadística y formalismo termodinámico. Entonces, esta noción de espacio compacto, de espacio de probabilidad, representa como una caja de partículas, y T la regla de cambio que tienen estas partículas al momento de moverse dentro de la caja. Y bueno, y la última que preserva medida es que la caja no se expanda ni se contraiga constantemente. Uno por lo general siempre puede pasar desde un setting topológico no medible. Uno define la simetría de los borelianos, y uno puede encontrar medidas T invariantes. Una medida T invariante mu es aquella tal que T preserva medida con respecto a mu. Bueno, voy a dejar esto acá. No sé si es que todos están familiarizados con la notación, al menos esta notación con
los wedges. Pero la entropía es uno de los primeros acercamientos al momento de describir sistemas caóticos, sistemas desordenados y cosas que se están moviendo de manera desordenada. Ahí está la entropía topológica y la entropía desde el punto de vista medible, y no son equivalentes, es decir, calcular la entropía topológica no es lo mismo que calcular la entropía medible, pero voy a comentar una relación que hay entre estas dos. Y la gracia es que la entropía es estable bajo conjugación. Quiere decir que si yo tengo dos sistemas dinámicos topológicos, dos sistemas medibles que son de alguna manera isomorfos, la entropía va a ser igual en ambos. Bueno, comentando qué significa todo este corcho. Este, cuando uno ve uno partido n de logaritmo, estamos hablando de un crecimiento exponencial. ¿De qué cosa? Partimos con U cualigráfica, que sería un recubrimiento medible, perdón, recubrimiento de abiertos del espacio compacto. Las B son refinamientos, quiere decir que voy a tomar las intersecciones de elementos que estén en mi recubrimiento original, las preimágenes de los recubrimientos y hasta menos n menos 1 o menos n más 1. Hasta básicamente el paso n menos 1. Y quiere decir que si es que yo, voy a hacer un dibujito, mi sistema dinámico este es X, y yo logro recubrir un espacio con, digamos, tres conjuntos verdes, y después yo quiero calcularles las preimágenes. Así que digamos que esta pieza que está acá se mueve un poco, esta pieza que está acá también se va a mover, y esta pieza que está, ¿cuál me falta? Esta también se va a mover. Y voy a tener un recubrimiento, las piezas rojas, las que están dadas por la línea roja, también va a recubrir el espacio, y lo que quiero hacer es intersectar una pieza roja con una pieza verde. Y n caligráfica que está acá, es el cardinal más pequeño de subrecubrimientos de este estilo. Es decir, voy a agarrar un recubrimiento, voy a echar a correr la dinámica, voy a agarrar las intersecciones y voy a ver qué tan complicado es recubrir el espacio con la menor cantidad de piezas posibles. La misma noción con la parte medible, pero acá el alfa va a ser una partición medible finita. En vez de abiertos, vamos a trabajar con medibles, y esa finita es más o menos también la analogía de que esto sea espacio compacto, va a haber recubrimiento finito. Y bueno, acá hay un logaritmo, acá no hay, pero este h dentro tiene un logaritmo. Ese h se conoce como la entropía de Shannon, que es la cantidad de información que me entrega una partición en particular. Y uno define la entropía topológica del sistema y la medida del sistema como el supremo sobre todas las recubrimientos finitos y recubrimientos particiones finitas. Entonces, por lo general, es qué tan complicado es el sistema de recubrir, y toma el supremo sobre todas las posibles configuraciones de recubrimientos que pueda considerar. Y bueno, esa es una noción en general eh, que viene a, como a recuperar una noción de caoticidad, de desorden que tiene el sistema. Y hay una propiedad bien específica que se llama entropía positiva uniforme. Como definición previa, vamos a considerar recubrimientos estándar como recubrimientos que son por dos abiertos no densos. El dibujo que me gustaría que tengamos en mente, que tengo acá el sistema, tengo un abierto A, un abierto B, de interior no vacío, en realidad dos son cerrados de interior no vacío, y U1 voy a considerar el complemento de A, U2 va a ser el complemento de B. ¿Ya? Estos son no densos porque les falta un sitio, básicamente. Y si considero 1 y U2, recubro todo el espacio. Eh, un sistema dinámico topológico se dice que tiene propiedad VE, de inglés de entropía positiva uniforme. Si todo el recubrimiento estándar tiene entropía positiva. La gracia de esto es que cuando se introduce el concepto, uno quería pensar en localizar entropía. Entonces, por ejemplo, si yo acá tomo un X que esté en esta bola, un Y que esté en esta bola, la idea es que este X, al momento de echar a correr la dinámica, esté constantemente entrando y saliendo de la bola.
cuando considero las imágenes con respecto a T. Eso es más o menos lo que quiere capturar la idea de UPE. Bueno, los puntos que son de ese estilo, en los, que son altamente desordenados, vamos a decir que se llaman pares de entropía, si es que cualquier vecindad tome de ellos, me hace este dibujo. Una vecindad A, una vecindad B, tal que se consideran los complementos, X va a estar en el complemento del primero, X va a estar en el complemento del segundo, esos tengan densidad positiva. Entonces son, de nuevo, puntos que están constantemente entrando y saliendo de esta partición particular y consideramos cualquier, perdón, este recubrimiento particular y consideramos cualquier tipo de recubrimientos que sean de este estilo. Y XT es UPS, es que todos los pares de el cuadrado de X cuadrado, salvo la diagonal, los puntos que yo no puedo hacer par de entropía conmigo mismo, básicamente. Si todos los puntos son, si todos los pares que están en la diagonal son entropía, es UP. Y lo que, lo que le dije más que quería estudiar era sistema simbólico, me dijo ya, estudiamos sistemas simbólicos y veamos cómo UPE se trabaja en este tipo de sistemas. Para introducir lo que es un sistema simbólico o un shift, vamos a considerar primero un espacio de símbolos, un conjunto de símbolos, perdón, finito, que por lo general se le llama el alfabeto. Se dice que X, T es un Z subshift, si es que X es un subconjunto de secuencias infinitas con símbolo en A, y T va a ser el shift, que es que yo considero la secuencia infinita y aplicarle T es correr todos los elementos una coordenada a la izquierda. La gracia es que ese T actúa, o en realidad Z actúa sobre el shift a través de ese D. Es decir, puedo decir que Z actúa sobre X, T, si es que considero la acción del 3 es shiftear todas las cosas 3 veces. La acción del -2 es shiftear 2 veces hacia la derecha. Y la gracia de estas cuestiones es que las nociones de antes uno las estudia con palabras. Vamos a definir una palabra, o bloque también se lo conoce, como una secuencia de elementos que estén en el alfabeto, tal que finita, una secuencia finita, tal que haya una secuencia infinita en X que contenga esa palabra en alguna parte. La gracia es que, como XT es subshift, uno por lo generalmente le pide que la palabra aparezca en coordenada 0 a coordenada n. Si no aparece ahí, bueno, agarro donde aparece y lo shifteo hasta que aparezca en la coordenada 0. Esas son las palabras de tamaño n. Y el lenguaje son todas las posibles palabras que pueda construir como sus palabras que aparezcan en alguna secuencia en X. Y la gracia, uno puede demostrar que un subshift queda completamente determinado por su lenguaje. Si yo logro definir todas las posibles palabras que estén en la secuencia, defino todas las secuencias. Y esta noción de complejidad con intentar recurrir al espacio en los subshifts se traduce a ver cómo crece las palabras. Qué tan complicado se vuelve contar palabras cuando considero cada vez palabras más grandes. En la tasa exponencial, o el logaritmo 1 partido a n del logaritmo de qué tanto crece al considerar de paso de una palabra n a n más 1, el hecho de que tenga un espacio más para meter una letra, hace que crezca demasiado la cantidad de palabras que pueda construir ahora. Y hay una propiedad bastante particular que tienen algunos subshifts, que es la propiedad de especificación. La propiedad de especificación en un setting general es bastante complicada de entender. A mí me costó porque tiene que ver con órbitas de puntos, y en particular segmentos de órbitas. La verdad es que en subshifts la especificación se traduce a que si yo tengo una palabra U y W, cualquiera, de cualquier largo, de cualquier forma, que viva en el lenguaje de X, va a existir alguna vez de un tamaño n fijo, en esta como antes de los U y V, tal que las pegue. ¿Qué quiere decir eso? Que U y V va a aparecer en alguna secuencia y la distancia entre esa U y W, ¿verdad? Va a ser a lo más n. Van a haber a lo más n símbolos entre ellos. Es que me pasé. Sí. Y por último, otra propiedad que pueden tener sistemas dinámicos en general, topológicos, es entropía, ser entrópico minimal.
se dice que un subsistema de X, es decir, si acá tengo mi caja X, puedo considerar alguna caja Y, ya que viendo Y de manera local es un sistema dinámico topológico. Si es que yo considero un subsistema propio, entonces la entropía necesariamente tiene que ser menor. Es decir, X sería el sistema con más chico que tenga esa entropía. Si considero cualquier cosa más chica, automáticamente tengo que disminuir la entropía. Y en subshifts se traduce a alguno de estos tres puntos. Ser entrópico minimal es que si es que yo prohíbo alguna palabra y veo cuál es el subsistema que nace de prohibir esa palabra, entonces la entropía de ese nuevo sistema es más pequeña. Es decir, cualquier palabra que yo estoy prohibiendo me está quitando desorden, me está quitando complejidad en el sistema. Y la última, que también es un poco más un setting general, pero la gracia es que los Z-subshifts son sistemas expansivos. Entonces uno puede definir alguna mu, que sería una medida sobre estas secuencias bien finitas, que alcance la entropía topológica, y veis que ese entrópico minimal es que todas las medidas que alcanzan la entropía topológica tengan soporte completo. Se me olvidó mencionar un detalle bastante importante, que es uno puede relacionar la entropía topológica y la medible mediante el principio variacional, que se me pasó colocarlo en la diapositiva, y es que la entropía topológica de un sistema es igual al supremo sobre todas las entropías medibles con mu t invariante. La gracia es que este supremo no necesariamente se alcanza. Cuando el sistema es expansivo, se alcanza en alguna medida, existe alguna que es igual a esta h mu es igual a esta ht, y centrópico minimal es que esa mu esté completamente soportada en X, es que a todos los abiertos le asigne medida positiva. Eso se llaman medidas de máxima entropía. Y bueno, cuando hablé con mi profesor, me dijo ya, me preguntaron lo siguiente. Se sabe que existe este teorema folklore, que es que si tengo un subshift con propiedad de especificación, entonces es entrópico minimal. Es decir, si es que yo ligo dos palabras y las fuerzas que estén a lo más distancia n en alguna secuencia, si es que yo prohíbo palabras, voy a estar sí o sí reduciendo la complejidad. Y me gustaría como más o menos comentarles de que en realidad con la forma en la que estoy pensando en estudiar estas cosas es con respecto a las medidas de máxima entropía. La gracia es que este teorema folklore refraseado es que si tengo propiedad de especificación, entonces toda medida de máxima entropía está completamente soportada. ¿Y había un comentario acá? No. Bueno, este teorema folklore se llama folklore porque o todos lo cachan y no es necesario demostrarlo en ningún paper, o es un Frankenstein de varios resultados de varios que nadie se da. Bueno, encontré un paper que habla sobre especificaciones en sistemas generales, en las que se demuestra que si es que tengo un sistema expansivo y con propiedad de especificación, existe esta medida de máxima entropía con soporte local. Pero esa hace referencia a un libro, ese libro hace referencia a otros tres papers, y así es más o menos complicado como buscar la demostración original. Y lo que yo quiero estudiar y quiero demostrar es que si es que yo considero UPE, entonces voy a tener entropía mínima. La idea es que todos los puntos son pares de entropía, entonces localmente todos los puntos carrean un poco o conllevan desorden. Y si yo saco puntos, ese desorden lo estoy sacando y estoy bajando la entropía. Esa es la idea bien filosófica. Y tengo una idea de cómo hacerlo, pero falta poner detalle al respecto. Hay un par de casos que todavía no logro trabajar, pero el trabajo futuro es básicamente estudiar los principios operacionales locales, que son de este estilo, pero que ahora no estoy considerando la entropía de todo el espacio, sino estoy considerando con respecto a
recubrimientos particulares o particiones particulares. Explorar las nociones de pares de independencia, que viene como a representar esta noción de caos que tienen los pares de entropía, pero con una noción un poco más combinatorial. Y extender o refutar estos resultados a Z2 subchip, que ya no es secuencias infinitas, sino que es todo el plano de todo Z2, y relleno de símbolos, y el chip sería mover de izquierda a derecha o arriba para abajo. Ahí los lenguajes se vuelven más complicados, entonces no necesariamente se tienen los mismos resultados. Y eso. Acá tengo 2 páginas de referencias que he estado leyendo, si es que quieren cachar un poco más. Eso. Muchas gracias por... No aceptaré preguntas, sí. Pero todo claro. No, no caché, pero hay una caracterización para UPE en chips. En chips, sí, en vez de pensar en recubrimiento a cualquiera, uno piensa en la partición por los cilindros. Por ejemplo, en X subconjunto de el chip a 2 símbolos, generalmente toma recubrimientos de este estilo. Son los cilindros tal que en la coordenada 0, tengo al 0, son todos los, ah, para los que partimos un poco más atrás. Si es que, por ejemplo, una secuencia de este estilo va en infinito para acá y para allá, y en la coordenada 0, que la estoy representando con este punto, hay un 1, entonces pertenece a este cilindro. Son todos los secuencias que parten en 1 en el centro. Si coloco el punto acá, son las que parten en 0. Entonces, eso me genera una partición. Y la gracia es que esa partición, bueno, y estos cilindros son tanto abiertos como cerrados, son Kloppen. Entonces, hablar de recubrimiento abierto y hablar de particiones es como equivalente, y uno puede básicamente reducirse a estos casos. Estos generan la topología y generan la simetría boreliana. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Sí, es básicamente pensar en eh, que, es, que si yo tomo esta partición, esa partición tendrá entropía positiva. Y pero para- Y con palabras también, sí. Y claro, la gracia es que cuando considero ahora no cilindros con solamente un símbolo, sino con más símbolos, claro, ahí estoy considerando todos los posibles recubrimientos. ¿Más preguntas? Entonces, agradecemos a Milan. esta cosa no funciona. Esta cosa no. Sí. Ah, ya. Vuelve bien. Usa esa cosa. Relación entre las medidas de máxima entropía, sistemas simbólicos con los exponentes de la primera. He escuchado sobre, bueno, acá me estás preguntando, ¿has visto alguna relación entre las medidas de máxima entropía en sistemas simbólicos con el exponente de Lyapunov y o momentos de Lyapunov? Todavía no lo veo. Lo he visto referenciado en al menos 2 papers,
pero era un comentario que se tiraban en ese paper. Entonces, no le he puesto mucho más atención, la verdad. Matías Alejandro Neto Alfa. Disculpa por doxear. Gracias, Milán. Vamos a continuar con la sesión de hoy del seminario. Esta vez nos va a hablar Karim Saud sobre origamis y grupos de monodromía modular. Adelante, Karim. Ernesto. Dale, bueno, eso. Entonces les voy a hablar de estas cosas que son como súper elementales, al menos al comienzo. Eh, los contenidos están muy desordenados, así que no pescan. Vale, entonces ya esta cosa de partida ya la vieron en la presentación del Martín, así que, o sea, no sé si todos estuvieron en la presentación del Martín. ¿Alguien no estuvo? Ya tú no estuviste. ¿Y alguien más? ¿No? Buenísimo, ya. Entonces, voy a asumir que saben todo lo que dijo el Martín. Ah, ya. Pero brevemente, una superficie de traslación se puede ver como una colección de polígonos en el plano, eh, y nosotros identificamos lados que sean de igual tamaño y que sean paralelos. Entonces, el ejemplo más clásico es el toro. Uno toma un cuadrado, identifica los lados opuestos, el rojo con el rojo y el azul con el azul en traslación, es decir, bueno, se mueve. Y eso nos da una superficie de traslación, que resulta, como hemos visto en topología, que es un toro, que esa cosa que ven ahí efectivamente es un toro, una dona. Ese es el ejemplo más sencillo. Creo que tenía otro, pero ven después. Ya, entonces, propiedades como básicas acerca de las superficies. Primero, el espacio va a ser compacto. Eso es porque tenemos una unión finita de espacios compactos, que son los polígonos, y pegarlos va a mantener la compacidad. Además, como las traslaciones son transformaciones holomorfas, ¿cierto? Como directo que son, al pegarlos, de alguna forma las transiciones de un polígono a otro van a ser funciones holomorfas. Eso nos da una estructura, que no escribí como el detalle, pero eso, primero, como las transformaciones, como las traslaciones son suaves, nos da una superficie suave, ¿ya? Más o menos. Y como son holomorfas, nos da algo que se llama superficie de Riemann, que es simplemente que las transiciones, en vez de ser funciones C infinito, son más que C infinito, son funciones holomorfas, que es como complejo C infinito que cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann y todo eso. Entonces, piénsenlo como es una superficie suave con estructura extra. Entonces, además de eso, bueno, sabemos que el diferencial de una traslación es lo mismo que el diferencial como de la identidad, porque es trasladar como que no afecta. Debido a eso, voy a tratar de hacer un dibujo que no va a servir de nada, pero ya. Entonces, tenemos el plano complejo, y en el plano complejo tenemos algo que no sé lo que es, pero es una forma como de integrar curvas que se llama dz, que la usamos todo el rato para hacer integrales complejas. Esa cosa se puede pasar a las superficies de traslación. ¿Por qué? Porque estas funciones con las que pegamos tienen esta cosa, este dz, que es como la cosa que uno hace integral de una función compleja fz, dz y sdz. El, el resumen es que uno puede integrar en las superficies de traslación, como lo importante. Hay otras cosas importantes, pero ya. ¿Qué pasa? dz es una forma no nula, ¿cierto? O sea, como que, digamos, es una cosa formal. dz es esto. Entonces no es cero, porque esta cosa no es cero. Como es no nula, en un polígono, si yo tengo, no sé, pues un hexágono, un pentágono, que es difícil verlo, pero igual, yo tengo la forma, acá yo sé que dz no va a ser nula, y resulta que cuando yo me paso a la superficie de traslación, va a seguir siendo no nula, porque es literalmente pasarme. El único problema puede ser acá, en los vértices. Al pegar objetos acá, la forma ahí podría eventualmente hacerse cero. Entonces vamos a tener una forma holomorfa que podría tener ceros en los vértices. ¿Qué más? Lo sigo. Entonces, en general tenemos la siguiente correspondencia. Una superficie de traslación, esta cosa de pegar polígonos, es lo mismo que tomar una superficie de Riemann, este objeto que era como una superficie suave con estructura compleja, más una forma holomorfa, no nula. Ya como similar a las funciones holomorfas, se acordarán que si uno tenía una función holomorfa en el plano complejo y teníamos los ceros y los ceros se acumulaban,
No sé si se acuerdan de ese teorema de variable compleja, que cuando los ceros se acumulan la función es nula, al menos con el dominio con X y todo eso. Bueno, en las formas holomorfas pasa lo mismo. Entonces, forma no nula equivale a que los ceros se acumulan. Y como es compacta, entonces hay cantidad finita de ceros. Y entonces, de alguna manera, como ya tener esto nos dice que hay finitos ceros, le quitamos los ceros y después hay que triangular, o sea, como dividirlo en triángulos y esos triángulos van a ser polígonos en el plano y es como la manera de volverse al caso más básico. Ya, eso. Ya, este es un ejemplo. Entonces, nuevamente, los lados del mismo color se identifican mediante traslación, ya es una... Y los vértices son estos. No se ve probablemente, pero los vértices, en este caso hay dos. ¿Por qué? Porque al juntar, por ejemplo, ¿cuál es fácil? Este. Al juntar el morado con el morado, este vértice de acá y este vértice de acá van a ser iguales. Porque resulta acá que si hago todos los pegados, voy a obtener dos vértices, A y B. Y vamos a ver uno. Y vamos a ver otras cosas. Bueno, primero, veamos A. Entonces, si giramos alrededor de A, digamos ahí, donde está el dibujo, vamos a girar 90 grados, ¿cierto? Pi medios. Seguimos girando. Al hacer eso, vamos a pasar acá, ¿ya? Y obtenemos otro ángulo de pi medios. Luego giramos de nuevo, del rojo pasamos al otro rojo, nuevamente pi medios. Y luego pasamos al amarillo y obtenemos otro ángulo de pi medios. Y ahí obtuvimos 2 pi, o sea, 360 grados. Llegamos a un punto que es el azul, si pueden ver, que es distinto a este, digamos que era verde. O sea, es otro punto, pero dimos una vuelta de 360 grados. O sea, tenemos de alguna manera una noción de que estábamos dando vueltas, giramos una vuelta entera y no llegamos a donde partimos. Eso es una cosa muy extraña. Entonces después seguimos haciéndolo, entonces porque no sabemos cómo queremos volver, pi medios de nuevo y después 3 pi medios y ahí volvemos al punto verde, si se dan cuenta. Entonces ocurre en estos ceros o singularidades de la una forma que uno tiene singularidades cónicas, uno puede dar más vueltas de lo normal. Y eso era lo que iba a escribir. Bueno, el ángulo total es 4pi, significa que hay dos vueltas más, o sea, dos vueltas en vez de una. Bueno, entonces aquí está la definición de lo que acabo de decir. Entonces, yo tomo un polígono, como ese, doy vueltas alrededor de un vértice y doy más de 2pi de vuelta. Eso se llama singularidad. En el caso de la geometría compleja, como les había contado, los ceros de la una forma van a ser la singularidad. Como esa es la correspondencia. Y en general vamos a tener que el orden del cero va a corresponder a cuánto me sobra. O sea, si mi cero es de orden 2 significa que me di dos vueltas de más. Como una manera más formal de ver. Ya, es. Entonces, ya, hay una fórmula que es bien bonita que permite entender cómo se relacionan las singularidades con la topología de la superficie. Entonces, supongamos que tenemos una superficie de traslación, tiene cierta cantidad de ceros o singularidades de órdenes, bueno, eso. Ya, por un lado, le llamamos a esto el estrato de H de esos órdenes. El estrato nos dice que esto es una superficie que tiene tal cantidad de ceros de tal cantidad de órdenes. Se tiene la siguiente fórmula. El género, para los que no se acuerdan o no saben, el género es como eh, es la cantidad de hoyos de una superficie. Todas las superficies compactas, orientables, sin borde, van a ser, oye, qué mala imagen, pero ya, van a ser una suma de toros. Van a tomar una dona, yo la pego, la pego, la pego, y esa cantidad de toros que yo sumo se llama el género. Entonces, hay una fórmula que es la suma de todas las singularidades, de todos los órdenes, va a ser 2 veces el género menos 2. Esto geométricamente se puede entender como el teorema de Gauss-Bonnet, para los que lo conocen. El teorema de Gauss-Bonnet nos dice esta cosa de acá, que es que si yo tengo una superficie geométrica con curvatura, la integral de toda la curvatura nos va a dar 2pi veces la característica de Euler. La característica de Euler es un número racional, probablemente en general, pero es un número que es una invariante topológica. O sea, yo tengo un espacio topológico, va a tener una característica de Euler bien definida. Hay una manera, digamos, formal de decir esto, pero de alguna forma esta superficie, como habíamos dicho, eran polígonos. Los polígonos son planos. Entonces yo estoy pegando cosas planas y obtengo un objeto súper raro. Esas singularidades son como las cosas que me permiten hacer eso. Si yo no tuviera singularidades, entonces me obligaría a que mi objeto de alguna forma fuera completamente plano. Entonces, una manera de entenderlo es que las singularidades concentran, como masas de Dirac, digamos, curvatura negativa, para hacerlo como, eh, digamos,
posible dar distintas topologías. Y si hacemos eso, bueno, Gauss-1 se puede interpretar como la de abajo. Solamente lo dejo como por si a alguien le sirve. Ya. Ok, ahora les voy a hablar de otra cosa. Entonces, ya. Si se acuerdan nuevamente de variable compleja, las funciones holomorfas son funciones suaves que preservan orientación y que se definen en general como que llevan círculos en círculos, ¿cierto? Como que no deforman ángulos, se llaman conformes por eso. Una función que preserva orientación, pero que no es holomorfa en general, va a llevar círculos en elipses. Eso es algo general porque toda función suave se puede aproximar por su diferencial, y las funciones lineales, como el diferencial, llevan círculos en elipses. Para poder medir entonces cuán holomorfa es una función, lo que nosotros podemos hacer, bueno, eso es lo que dije, eso también, lo que podemos hacer es tomar el semieje mayor y el semieje menor y calcular la razón. Si la razón fuera 1, la función es holomorfa, significa que son círculos. Si la razón es muy grande, estoy muy lejos de ser un círculo. Entonces lo que yo quiero es que la razón sea ojalá chica. Entonces si yo tengo mi razón acotada por un número k, le digo que es k cuasi conforme, casi una función holomorfa. Y bueno, definimos KF, el asociado, como el más chico que puedo obtener de esa. No sé por qué está haciendo, pero ya ahí está. Esto nos va a servir en lo siguiente. Ya, espero que sea. Entonces, el Martín habló de espacio de Teichmüller, esto lo voy a repetir. El espacio de Teichmüller es, de alguna forma, piensen en que yo puedo construir un espacio, que voy a escribir una curva nomás, donde cada punto va a ser una superficie de Riemann. Entonces, cada punto va a ser una superficie de Riemann y van a ser distintas estructuras. Ya es algo súper extraño, porque una superficie de Riemann ya es un espacio geométrico, y yo estoy tratando de crear un espacio geométrico donde cada punto es una clase de isomorfía de superficie. Ya, el espacio de Teichmüller no es eso exactamente, esto se llama el espacio de móduli. El espacio de Teichmüller es lo mismo, pero con una estructura extra. De alguna forma, el espacio de Teichmüller es como un espacio de parámetros. Como yo quiero, no sé, me doy 4 números y te puedo escupir una superficie de Riemann. Pero quizás voy a tener 2 combinaciones de 4 números que me van a dar la misma superficie. El espacio de Teichmüller es un poco eso. Tiene un poco como de redundancia, tiene una estructura extra. La definición exacta es, yo tomo una superficie de Riemann con un marcado, que no sé si vale la pena entrar en detalle. Ahí. No, por ahora, ya. Sobre el espacio de Teichmüller actúa un grupo que se llama el Mapping Class Group, que es simplemente tomar los diffeomorfismos que preservan la orientación, que son las funciones suaves que preservan la orientación, o sea que pasan una base del espacio tangente así a otra base, no sé cómo lo escriben, da lo mismo. El punto es que no dan vuelta esto, ¿cierto? Mantienen como el orden de los vectores. Ya, y eso salvo homotopía. Homotopía es simplemente como deformaciones suaves, que no voy a decir lo que es, pero ahora mismo para este contexto. Ya, ahora finalmente el espacio de móduli, lo que les decía que era como tomar un espacio donde cada punto era una superficie de Riemann, se puede obtener como este espacio de Teichmüller eh, concentrado con respecto a este grupo. O sea que este grupo me mide exactamente la redundancia que tiene el espacio de Teichmüller, como cuántos parámetros hay. No sé si escribí algo más sobre eso. Ya. Así como muy brevemente, ¿cuánto tiempo llevo? Ya. Un ejemplo del espacio de Teichmüller es, habíamos dado el ejemplo del cuadrado, ¿se acuerdan? Que identificar lados opuestos. Ya, uno puede hacer eso general para paralelogramas. Por ejemplo, yo puedo cambiar el cuadrado por esto y hacer lo mismo. Voy a obtener otro toro, que topológicamente va a ser lo mismo, va a ser como la misma cosa. Entonces, hay una manera si yo tengo cualquier paralelogramo, yo siempre puedo rotarlo y escalarlo para que me quede algo así, donde este lado va a ser un 1, o sea, lo escalo para que este lado de acá sea un 1, y el del lado de arriba va a quedar arriba. Eso es todo lo que importa, que el otro lado queda acá, y le voy a llamar tau. Entonces, de esa forma, si uno ve esto, vamos a tener un tau que va a estar en el semiplano superior, que es simplemente
los números complejos, tal que su imagen es positiva, que me va a parametrizar estos paralelogramos. Uno puede probar en general que todas las superficies de Riemann de género 1, que tienen un hoyo, como el toro, son de esta forma. Son paralelogramas. Y están parametrizados por esto, entonces. Todos los puedo obtener de esa forma. O sea, rotar y escalar no cambia la estructura de Riemann. Porque rotar y escalar es multiplicar por un número complejo y eso es holomorfo. Entonces, esto eh, me parametriza las estructuras de los toros y resulta que, bueno, este es el espacio de Teichmüller de género 1, ¿ya? Entonces, tengo cierta redundancia, ya no voy a entrar en detalle en cuál es el espacio de Moduli, es simplemente ¿cómo se llaman las transformaciones de medios? O sea, sí, sí. Las matrices, uno toma las matrices de SL2Z o de R, probablemente, de R. Sí, ya uno toma las matrices de celos R y hace una aplicación que toma una matriz A, B, C, D, y esto nos da una función que va a tomar un Z y nos va a dar AZ más B partido por CZ más D. Esta función es meromorfa y me va a transformar los tau en tau iguales. Creo que es concepto, no sé. Ya, pero todo esto tiene una noción concreta en el caso de género 1. Eso. Ya. En el espacio de Teichmüller nosotros podemos definir una métrica. La métrica es la métrica es, yo tengo dos puntos, XF, que es una superficie de Riemann con un marcado, IF, y G. Entonces a mí lo que me gustaría es que esto fuera holomorfo. Si ven la parte anterior, los habíamos definido como que dos puntos iban a ser iguales si esta cosa, que lo escribí al revés, pero ahora mismo, es holomorfo. Es homotópica una cosa holomorfa. Entonces yo no siempre puedo tener eso, pero, o sea, siempre lo voy a tener. Eso es lo que definí. Yo quiero entonces definir una noción de distancia. Holomorfo es tener distancia cero. Entonces, ¿qué podría ser una noción de distancia? Podría tomar eh, el coeficiente de cuasi conformalidad, cuán cuasi conforme es esa transformación, y eso va a ser 1 si es que es holomorfo y va a ser muy grande si es que no es holomorfo. Entonces le tomo el logaritmo, cuando sea 1 va a ser 0 y cuando sea grande va a ser grande. Entonces me va a dar una noción de distancia, y efectivamente da una noción de distancia, es un teorema de Teichmüller que es bien eh, profundo. Resulta que con esta métrica, el espacio de Teichmüller es algo súper simple. Es simplemente una bola en R6G-6. Es R más de 3G-3 multiplicado por esto. O sea, es simplemente un pedacito de un espacio vectorial de dimensión finita. ¿Cómo se ve eso? Segundo. Ya. No lo voy a decir. Pero es bacán. Ya, bueno, el espacio de Moduli, como habíamos dicho, ya lo definí. Ahora nosotros recordamos que estamos trabajando con superficies de traslación, no son lo mismo que las superficies de Riemann. ¿Qué eran las superficies de traslación? Eran una superficie de Riemann junto con una forma holomorfa. Entonces, el espacio de móduli de superficies de traslación, como dos superficies de traslación son iguales, hay que considerar esta nueva variable. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el espacio de móduli digamos que es el espacio de móduli de género G, de superficies de Riemann, y en cada punto yo le voy a pegar como un espacio vectorial que va a ser el espacio vectorial de las uniformes. Ya, eso es más o menos cómo se ve el objeto geométrico. No es del todo cierto porque yo no le estoy pegando todo el espacio, le estoy quitando el cero. Le meto todo este plano, pero le pincho justo ahí el punto del cero. Eso. ¿Y qué más? Bueno, eso es lo que dije. Ya. No cambio de tema. Existe una transformación muy importante que está relacionada con el mapping class group que se llama el giro de Den. Ya, el giro de Den, yo tomo un cilindro y literalmente como que lo que trato de hacer es torcer de forma. Entonces, formalmente ya uno puede ver un cilindro como una altura de largo 1 y algo de 2 pi acá, donde yo identifico estos dos lados. Yo tomo un cuadradito y le pego los dos lados opuestos y obtengo un cilindro.
Entonces, usando ese formalismo, esa es la forma en la que se escribe eso. Y visualmente lo que le haría a una curva así es como girar. Como, esa es la idea. Ya, esto es bien importante porque, no sé si lo escribí, ya sí se lo escribí. Bueno, esto lo puedo hacer en un tubo, pero más generalmente, si yo tengo una superficie cualquiera, digamos orientable, como un toro, ¿ve? Ya, entonces yo puedo tener un toro y puedo tener alguna curva no trivial como esta. Toda curva cerrada que no sea como trivial en una superficie va a tener una vecindad que va a ser como un cilindro. Eso tiene que ver con la orientabilidad. Si no fuera orientable, la vecindad sería como una cinta de medios, porque a veces sería una cinta de medios. Ya, entonces uno puede tomar esa vecindad, aplicar esta transformación en la vecindad, manteniendo todo lo demás fijo. Si se fijan, esta transformación como que gira, esto no lo gira, y esto lo gira en 2pi. Entonces los extremos del tubo se mantienen siempre fijos. Eso me da una transformación entonces bien definida, continua en esta cosa. En una superficie, si yo hago eso, digamos, para una cantidad finita de curvas bien elegidas, puedo tener todo el mapping class blue con estos objetos como bien simples. Ya, eso lo dije ahora y creo que es todo lo que dije. Eso, ya. Ahora, nuevamente cambio de tema. Ya. Entonces, ¿qué era una superficie de traslación? Teníamos polígonos. No sé, voy a dibujar una L por falta de tiempo. Ya. Entonces, teníamos un conjunto de polígonos y lo que nosotros queremos hacer ahora es meter dinámica en esto. Tenemos el espacio de Moduli que nos da puntos de distintas superficies de traslación en un espacio, digamos, donde cada punto es una superficie de traslación. Yo quiero hacer una dinámica que me mueva superficies de traslación de un punto a otro. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo puedo tomar una matriz M, se la puedo aplicar a todos los polígonos. Voy a obtener otro que va a estar un poco como chueco, pero como las funciones lineales preservan paralelismo, ángulo y todo eso, lo que era paralelo antes va a seguir siendo paralelo, va a estar chueco, pero va a seguir siendo paralelo. Entonces yo voy a pegar y voy a obtener otra superficie parecida, pero levemente distinta. Eso es lo que se llama la acción de SL2R. Y eso nos da como ya como un pie para hablar de dinámica y otras cosas. Entonces, bueno, eso es lo que dije, que el hecho de que... Ah, eso era lo que pasaba. Estaba dando eso. Y pues entonces, mucho, ya. Bueno, las transformaciones lineales preservan la noción de paralelo y preservan la orientación, si es que tienen determinante positivo, que es como, ya lo dije. Tenemos la acción entonces. Ya. Ahora hablamos de origami. Un origami o superficie cuadriculada es lo que acabo de borrar. Es una superficie de traslación donde los polígonos son cuadrados paralelos a los ejes. Entonces yo puedo hacer algo como esto. De hecho, bueno, este es un mucho mejor ejemplo, está con colorito. Ya haga ahí un ejemplo, que lo vimos ya. Bueno, si yo ahora aplico esta acción, pero la aplico en SL2Z, o sea, con coeficientes enteros, matrices invertibles de determinante positivo en los enteros, eh, esto se va a mantener. ¿Por qué? Porque pasa que SL2Z está generado como por dos matrices, T y S, que se suelen escribir como T es 1101 y S es 1011. ¿Y qué pasa? Apliquemos T, por ejemplo, a este cuadrado. T por este cuadrado va a ser esto. No, no, no va a ser eso exactamente. Voy a cambiar de color. Sí, sí, voy a cambiar de color. Ya. ¿Eso se ve? No sé, pero eso se ve. Ya. Hacer esto, lo que voy a hacer es como enchuecar como en 45 grados y voy a obtener algo así. Entonces yo puedo cortar acá, me va a dar justo de vértice a vértice, y bueno, rotar y pegar y obtengo nuevamente cuadrados. No, no es exactamente así como se hace, pero es básicamente eso. El estabilizador de esta acción, tenemos una acción de un grupo que es el de arriba, sobre los origamis, se llama grupo de Rich. Y se denota así eso. Bueno, los origamis tienen una cosa interesante que se pueden caracterizar de forma combinatorial. Ya no son solamente un segundo.
se pueden ver completamente como un par de permutaciones. Entonces, ¿cómo se ve eso? Volvamos a un ejemplo como la L. Entonces, tenemos esta superficie donde identifico los lados opuestos. Ya, o sea, identifico como el lado más lejano que tiene opuesto. Entonces, yo lo que puedo hacer es, voy a darle nombres a estos cuadrados, tomo un cuadrado, el 2 por ejemplo, y veo cuál está a la derecha. Entonces, a la derecha veo el 1. Y ahí, si veo después quién está a la derecha del 1, veo el 2. Entonces, vuelvo al 2 y tengo eso. El 3 está a la derecha de ese mismo, así que obtengo esta permutación. Para B, yo tomo un cuadrado y veo quién está arriba. Entonces, tomo 2, arriba está 3, y después veo 1 y veo que está arriba de 5. Entonces, esta superficie súper complicada se puede completamente caracterizar por estas dos permutaciones. Y al revés se puede hacer igual. Si yo tomo dos permutaciones, yo puedo tomar tres, ponerles 1, 2 y 3 y pegarlos de acuerdo a esto. Entonces esto me dice, el 2 y el 1 están pegados, entonces esto y esto tengo que pegar. Luego el 1 y el 2 están pegados y se entiende. Perfecto. Eso ya, bueno, era lo que quería decir sobre eso. Eso es lo mismo. Ya. Ok, ahora voy a hablar de otra cosa. Entonces, en el caso de los origamis, la noción de homología, que probablemente no todos conocen, eh, se simplifica bastante y la voy a tratar de mostrar. Ya, entonces, primero, no sé por qué estoy borrando acá rato los ejemplos bibliográficos. Bueno, ya, pero tenemos la L. Lo que yo hago es que enumero los cuadrados y le voy a poner nombres a las aristas. Voy a llamar a las horizontales sigma y a las verticales las voy a llamar z. Esto es suficiente porque toda arista que está arriba de un cuadrado va a estar abajo de otro, ¿cierto? Entonces, como que es suficiente para escribir todas. La homología relativa en el origami va a ser tomar las sumas formales de estas aristas. Por ejemplo, yo puedo decir sigma 1 más 3z1. Ya son sumas formales como objetos, como si esto fuera un símbolo que significa algo. Cocientado, no, cocientado con respecto a estos ciclos. En cada cuadrado yo puedo hacer el ciclo que es ir hacia la derecha, después ir arriba, ir a la izquierda y ir abajo. Esos pequeños ciclos yo no quiero que sean objetos, como con valor, digamos, porque todos estos ciclos yo los puedo eh, achicar, ¿cierto? Como hasta un punto. Son como triviales. Ya, esos los elimino. Y eso me da la homología relativa en el caso de un origami, o algo isomorfo a eso. Existe algo que es más útil en este contexto, al menos en lo que estoy haciendo yo, que es la homología absoluta, que es básicamente yo, dado un ciclo, puedo definir su borde, que es, tengo una curva, alfa, y su borde va a ser eh, sus dos extremos como restados. Nuevamente, los vértices de la curva los considero objetos formales y los restos. Entonces, si yo logro, la homología absoluta va a ser aquellos que tienen borde nulo, o sea que todos los extremos se anulan. Y eso, ¿qué más? Bueno, y uno puede probar en general que en este caso de las superficies de Riemann, y bueno, en general superficies cerradas, la homología absoluta va a ser un espacio vectorial, solamente eso, de dimensión 2G, dos veces el género. Ya, entonces es como una cosa tratable. Y eso de arriba es como la manera en la que se caracteriza. Sí, ¿cómo? ¿Qué cociente? Sí. Ah, sí, no, o sea, el origami es como todo el cociente, identificando todos los lados, la superficie. Sí, abajo de la superficie de arriba. Sí, sí, sí. Dale. Ya. ¿Qué nos importa sobre esto? Bueno, la homología, de alguna manera, lo que nos mide es eh, cómo medir curvas, digamos, de alguna forma. O sea, la homología trata con curvas. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es entender hartas cosas sobre las curvas, pero en particular nos interesan sus intersecciones. Entonces, nosotros definimos una forma de intersección algebraica
que lo que hace es, digamos, geométricamente las intersecciones uno lo que haría sería mirar dos curvas y ver en cuántos puntos se intersectan. Ya eso es útil y se estudia también, pero una cosa que es bien portada geométricamente es medir las intersecciones pero con signos. Entonces para hacer eso uno lo que mira es cómo va, tengo la curva A y la curva B, y si al intersectarlas forman con la regla de la mano derecha van hacia afuera, entonces es un más uno, sumo uno, y si con uso la regla de la mano derecha y va hacia adentro de la hoja, entonces suma menos uno. Eso me da una noción que se llama intersección algebraica, que es mucho mejor portada. En particular, esta intersección es invariante en homología. ¿Qué significa eso? Que esta cosa rara que definimos antes no va a afectar el valor. Por ejemplo, si yo tomo una curva acá y una curva acá, no se intersectan, ¿cierto? Pero si yo muevo esta continuamente hacia la derecha, esta curva se transformó continuamente, pero ahora sí se intersectan. Entonces, acá me daría intersección geométrica 2, varía. Pero, si las curvas tienen orientación, estas cosas se van a eliminar, porque va a haber una que va a ser positiva y una negativa. Entonces, eso es que pasa en general, es mucho más... Y eso es útil. Esto, bueno, además, esto ya, algebraicamente esto es una forma bilineal, antisimétrica, si doy vuelta a los valores me da menos, porque es como por esto. Y no degenerada. No degenerada significa que me puede reconocer el cero. O sea, si yo tengo algo que se multiplica con todos los elementos del espacio y me da cero, tiene que ser el cero. Eso es lo que se llama un espacio simplectico. Es como literalmente tener esta cosa, con esas propiedades. Ok, cambio de tema. Ya. Entonces, nos interesa, bueno, probablemente nos está perdiendo un poco la idea, pero lo que me interesa a mí, y lo voy a decir como en no sé cuántas diapositivas, no sé cuánto tiempo tengo ya, es estudiar los grupos de monodromía de origamis que tienen que ver con, de alguna forma, cómo se representan los automorfismos. Un poco más que eso, pero tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo definimos que una superficie de traslación, digamos, se transforma en sí misma de forma bonita? Bueno, quiero un biolomorfismo, algo que preserve la estructura de superficie de Riemann y que además me preserve la forma... Sí, 5 diapositivas. Minutos, ya buenísimo. Ya, quiero esto en el contexto complejo. En el contexto de origami esto es mucho más simple. Lo que yo quiero es permutar los cuadrados de manera que me respeten las direcciones. Quiero que me respete ir a la derecha y me respete ir hacia arriba. Eso, bueno, equivale a tener una permutación que conmuta con esas dos. Y en particular en el caso de origami, de ahí concluimos inmediatamente que los automorfismos son finitos, ¿cierto? Porque tengo una cantidad finita de cuadrados, permutarlos me da una cantidad finita. ¿Cuánto? Ah, estamos bien. No, ya, homomorfismo de afines. Ya, hay una noción un poco más general que es automorfismo, que es tomar, ¿cuántos tiene geometría diferencial? ¿Cómo voy a decirlo rápido? Buenísimo, ya, uno. Entonces, si yo tengo una variedad y tengo otra variedad y tengo una función entre ellas, para decir cualquier cosa sobre mi función en términos locales, yo lo que hago es que tomo coordenadas alrededor de puntos, ¿cierto? Y la represento mi función en esas coordenadas. Un homomorfismo afín es algo que localmente se ve como una transformación afín. Eso podría haber dicho eso. Ya. Ocurre que como las transiciones entre las coordenadas son traslaciones, la parte lineal del homomorfismo afín, como esta parte, una función afín, ¿cierto? Es como una matriz con una traslación. Esta parte es constante. Es como la derivada del homomorfismo afín. Eso es constante. La imagen de tomar todas las partes lineales va a ser el grupo de Beach y el kernel, que es como aquellas que tengan imagen la identidad, van a ser traslaciones y son justamente los automorfismos. Los automorfismos son al final traslaciones que presentan toda la estructura. Y bueno, todo lo que dice ahí se puede escribir así. ¿Qué más? Ya, fibrado de Hodge, probablemente me lo puedo saltar. Ya, entonces, bueno, entonces ahora mezclando las dos cosas. Dado un homomorfismo afín, una función de estas, que en este caso va de un espacio en sí mismo, yo puedo hacer una acción que la voy a llamar f estrella, que va a tomar una curva, alfa, y me va a dar simplemente f de alfa. Esto yo lo puedo extender a la homología, que eran sumas formales de curvas, por linealidad, y me va a dar una transformación simpléctica, que va a ser, en el fondo, una transformación lineal
que va a respetar esta forma de intersección. Que si la quieren, la pueden ver como una noción de producto interno. Esto va a ser más bonito aún, va a ser un homomorfismo desde las transformaciones afines en matrices simplécticas, que son simplemente las transformaciones lineales que respetan esto. Entonces, de esa manera, este grupo, que es muy complicado, lo terminamos escribiendo como un grupo de matrices, como un subgrupo, salvo índice, bueno, de un grupo de matrices. Ahora, yo puedo tomar esta misma cosa y en vez de aplicárselo a toda la homología, se lo puedo aplicar a un pedacito de la homología, a un subespacio interesante. Entonces, si yo hago eso, eh, a la imagen de esta transformación restringida a ese subespacio le voy a llamar grupo de monodromía de ese subespacio, o del subfibrado de Hodge asociado, que es como cosa que me salte. Pero ya. ¿Y cuánto nos queda? Dale. Bueno, esta transformación, esta representación, que es simplemente este homomorfismo, es lo que nos interesa estudiar. Para estudiarlo, lo que nosotros hacemos es que vamos a dividir el espacio de la homología en pedacitos irreducibles. O sea, si yo, un pedazo irreducible es un pedazo que no tiene subespacios invariantes para esta cosa. Esto me da un grupo de transformaciones. Si yo tengo un subespacio tal que yo tomo esa transformación y se la aplico y me queda dentro del mismo subespacio, ¿cierto? Eso yo podría restringir mi transformación a ese subespacio. Lo que yo quiero hacer entonces es dividir mi subespacio en la mayor cantidad de pedacitos, tal que todos sean, no se puedan dividir más, como dividir un cosa en primo. Entonces uno puede hacer eso, uno puede encontrar un subespacio como trivial dentro que hay que como casi siempre eliminar, que es el producto tautológico, que es sumar simplemente todas las horizontales y todas las verticales. Estas van a ser como invariantes para los automorfismos, porque si yo tomo la suma de todos los sigmas y yo aplico una permutación a los índices, voy a obtener lo mismo, ¿cierto? Y para los zetas es lo mismo. Ya, esto además se cumple para todas las transformaciones afines, pero ya es otra cosa. Bueno, la cosa es que este espacio tautológico, la representación se entiende, es irreducible, eh, salvo índices finitos igual al grupo de Beach, entonces como que esa cosa ya, lo que nos interesa estudiar es la otra cosa, la velonomía cero. Y bueno, para hacer eso uno lo que tiene que hacer es aplicar el teorema de Maschke, que es como el teorema fundamental de la aritmética, dividimos todo en cosas irreducibles, y la idea es estudiar esos pedacitos chicos que son irreducibles. Ya, entonces, ¿qué más decir? Bueno, esto se puede hacer para G, que es el grupo de automorfismos, porque es finito. O sea, podemos como encontrar una cantidad finita. El grupo de las funciones afines no es finito, en general es muy grande. Entonces, hacemos algo para el grupo de automorfismos, después lo queremos extender. Podemos extender directamente, pero después de un poquitito de matraca, se puede demostrar que sí se puede al final, tomándose un grupo un poco más chico, pero no tanto. Y bueno, eso. Y bueno, después uno puede hacer distintos análisis. Dado una representación irreducible, uno le puede asociar una álgebra asociativa de división. Esas álgebras hay solo tres tipos: los reales, los complejos o los cuaterniones. Y hay teoremas como este de Forni, Mateus y no me acuerdo, está escrito en 6, que me dice en qué espacio está metido el grupo de monodromía de acuerdo a qué tipo de álgebra me aparece. Esas tres opciones me aparecen. Hay resultados más fuertes como de Philippe, que considerando el espectro de Lyapunov, que tampoco definí, si el espectro de Lyapunov tuviera ceros o algún exponente cero, podríamos encontrar exactamente cuál es como la parte más interesante de la monodromía, como eso. Ya, y eso, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Muy breve, básicamente hay un paper que encuentra este grupo completo. Rodolfo, mi profesor guía, pudo extender eso y hizo un esquema general para probar que esto se puede encontrar para todo D, pero, y lo probó para todos esos D, pero queda pendiente todavía ver que efectivamente ese esquema funciona, o que algún esquema puede mostrar que hay infinitos de estos grupos que existen y que aparecen. Esto es como una pregunta que no se sabe si esos grupos S de estrella 2D aparecen para infinitas representaciones. Y eso, gracias y perdón por demorar. ¿Hay preguntas? Pues,
¿Quién? Ah, tú. Bueno, Me quedó la duda, Karim, sí. el grupo de hemoglobina que tú defines depende de la superficie, o es como algo del estrato nomás. Buena pregunta. Según yo, depende de la órbita. Es de la gran Sí, o sea, de la superficie al de la final. dirección, Sí, eso. porque el grupo realmente es como del fibrado que tenéis el espacio de módulo, tenéis un punto, calculas su órbita. En la órbita tú puedes meter el fibrado de Hodge, que es simplemente pegarle bueno, no sé, es otra cosa, pero se puede ver cómo pegarle la homología. Y de eso es como el grupo de monograma. Entonces, según yo, estás calculando como para órbitas o superficie. No creo que sea invariante bajo estrato. pero- No, sería muy fuerte eso. Sí. No, 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 para invariante bajo estrato. Sí. Igual que públicas y todo. Ah, puede ser. No, no sé. ¿Estás seguro? ¿Es LZ? ¿Seguro? ¿En serio? No creo. No, no, o sea, es que, por ejemplo, los ejemplos del paper son como de un estrato como con cuatro singularidades. Según yo, muy bien, no sé. O sea, así como en respuesta fome, es que el paper hace eso como en la primera página, este está en este estrato y después sigue como, sabemos que esto no es suficiente, pero no, no creo que sea. Según, Me pregunta si se- coincide. según yo, quizás no coincide, la verdad que no lo había pensado. Según yo, el nombre nomás que al final es como, aparece en todas partes. Sí, probable, estoy seguro, me imagino. Gracias. De nada, Gracias por la presentación. de nada. Tengo una duda respecto a uno de los últimos resultados que ¿Sí? ¿Cuál? cuando en cuadro se programa Sí. la, entiendo que D entre 11 y 2,99 es bueno, Ah, ¿es una restricción técnica o es una restricción o computacional? sea, que esté entre 11 y 299 es técnico. Técnica. O sea, técnica te refieres a... Digamos, Ah, no, me refiero a computacional, técnica como de problemas técnicos. Sí. No, el tamaño sí. No, esto es los cálculos se hicieron para este caso. En el fondo, lo que tú haces es que pides que D sea igual a 3 módulo 8 y además no puede ser, D no puede ser un, un coeficiente binomial para R, digamos, no lo extremo. Y en este intervalo, con esta condición, estos son los únicos que sí son coeficientes binomiales. Entonces, eso no funciona. Eso es por una cosa de que hay un argumento de dimensionalidad que te permite decir que ese O estrella, tú calculas la dimensión de esto y de las otras dos opciones, y si no está esta cosa, obtienes que esto tiene que ser como el espacio que aparece. Entonces, eso es como, bueno. ¿Y pretende mejorar eso? Ojalá, o sea, lo ideal, no sé cómo hacerlo, pero lo ideal sería como llegar a algo así, como decir, encontrar o sea, la familia ya está, de hecho la familia es simple de escribir, la original era la L, que la escribí varias veces, entonces lo que hizo Rodolfo es extender esto a una escalera, ¿no? Pero esto tiene automorfismos triviales, o sea, digamos, el grupo de automorfismos no existe, pero lo que él hace es que cubre esto con 8 elementos, uno para cada grupo cuaternario. Entonces, como tomáis una copia para uno, una copia para ahí, y los vais pegando como los origamis regulares. ¿Cachai? Ya, es como tomar esta cuestión entera como un cuadradito y pegarlo como eso. Y esta cosa sí tiene automorfismo y de hecho está construido para que tenga exactamente el grupo de cuaterniones como grupo de automorfismo. Y esta cosa se puede estudiar y bueno, eso es. Entonces, esto te da como infinito de ejemplos. Entonces, una cosa es como tratar de usar esto y probar que funciona. Y la otra es, no sé, encontrar otro ejemplo, algo, no sé. Algo hay que hacer. Ahí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Ah, dale. Pregunta en el Zoom. No. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo a Karim. Y damos por terminada la sesión de hoy del seminario de Magíster. Muchas gracias por la presencia.